Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Mi micrófono a veces anda un poco mal y a veces me dicen que no me escuchan bien. ¿Me están escuchando bien? Yo sí, ingeniero, lo escucho bien. Perfecto. Ok, gracias, Luis. Bueno, continuemos con nuestro apasionante camino para continuar con lo que estamos haciendo. A ver, les voy a compartir el documento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No es este, este debe ser. ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, puedo visualizar. Perfecto, tengo un problema en mi máquina ahorita. Esperen un cachito, voy a ver si lo puedo arreglar. Me imagino que ahora sí. Esperemos de que esté bien y no falle. Bueno, vamos a continuar con las integrales, jóvenes. Y lo que vamos a hacer es estudiar otro tipo de descripción matemática que se adapta mejor a la geometría de los problemas que nos están dando. Y en general lo que vamos a hacer es estudiar las transformaciones. Y una de las transformaciones básicas que uno hace es el de migrar nuestro sistema de referencia a un sistema de coordenadas diferente. Hasta ahora todas las integrales que hemos estado resolviendo, que hemos estado estudiando, han estado siempre ligadas un poco a las coordenadas, bueno, no un poco, en realidad en su totalidad a las variables X y la descripción de las integrales, su desarrollo, su conceptualización, la hemos hecho siempre a partir de ese marco general que era la base canónica, donde las variables que usaba era X y Z para el cálculo de volúmenes, por ejemplo. Pero esas no son las únicas variables que podemos tener. También podemos tener variables como la que vamos a ver ahora, que tienen que ver, por ejemplo, si yo quiero hallar el área de este pequeño cuadrado que tengo ahí, necesito una base y necesito una altura. Pero mis variables, fíjense, ya no son, o estas flechitas que he dibujado ya no son paralelas a los ejes X y van a ir cambiando en función de la región donde estemos definiendo este pequeño cuadrado. Y las variables ahora van a estar definidas, por ejemplo, por una distancia radial, la altura va a ser un radio y la base va a ser un ángulo. Entonces, eso nos está mostrando de que existen otro tipo de geometrías que se pueden desarrollar y que se pueden adaptar mejor a un determinado problema. Calcular el área, por ejemplo, de ese cuadradito azul que deben estar viendo va a ser complicado en términos de X y de Y. Voy a tener posiblemente más de una región. Voy a tener 3 regiones. Jóvenes, hay dos, bueno, vamos a interrumpir aquí un momentito la clase. El ingeniero Waldo Vargas, que es candidato a decano, nos ha pedido que lo admitamos en nuestra clase. Nos va a dar seguramente alguna charla de su plan de trabajo, así que lo vamos a escuchar. Por favor, lo voy a admitir y hacemos un pequeño compás en nuestras clases. Lo estamos admitiendo. A ver, esperemos de qué. Buenas tardes, Waldo, ¿me escuchas? Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué dices, Waldo? Bueno, les comentaba a los alumnos de que nos vas a visitar esta mañana al mediodía, bueno, al mediodía en realidad, para seguramente darnos alguna visión de lo que tú tienes como candidato a la decanatura de la Facultad de Ingeniería, ¿no? En primer lugar, bienvenido y gracias por visitarnos. Eres el primer y único candidato que
nos está honrando con su visita, así que la sala es tuya, Waldo. Muchas gracias, estimado Mario. Muchas gracias por recibirme, por darme esta apertura con tus estudiantes y a todo el grupo de estudiantes que tienes, también mi saludo cordial. Quiero expresarles de que, bueno, primero que me conozcan un poquito, soy ingeniero civil, he estudiado en la UMSA y después tengo un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México en ingeniería ambiental, de la cual ya soy docente desde el año 2000 en nuestra facultad también. Antes fui docente en la facultad, en la carrera de ingeniería civil también. Bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes y quiero compartir preocupaciones y también algunas inquietudes que seguramente ustedes tienen. El tema del análisis que hemos hecho es el siguiente. Vemos nuestra universidad, nuestra facultad en particular, insertada en el contexto nacional y en el contexto mundial. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel nacional la UMSA es un referente muy importante para toma de decisiones. Perdón, Waldo, que te interrumpa. ¿Tienes camarita que lo puedas encender? Te he puesto en primer plano para que si tienes cámara, los chicos te puedan conocer. Ahora sí. Muchas gracias. Qué bien. Gracias, Mario. No me percaté de ese detalle. Bueno, entonces les decía que el escenario nacional aún es un gran referente, pero lastimosamente no estamos cumpliendo ese referente de un tiempo a esta parte. No estamos opinando, no estamos haciendo noticia como para que el gobierno o otras entidades también públicas nos puedan mirar como ese referente que siempre ha sido la UMSA. Y eso es muy preocupante. Entonces, quiere decir de que continuamos estancados. Estamos con una universidad con programas de los años 80. Estamos sacando profesionales como para la década de los 90s. O sea, estudian 80s y salen en los 90s, más o menos nuestras épocas. Y eso no está bien. Tenemos que evolucionar, hacer cambios. Ustedes se han dado cuenta, el mundo actual ha variado muchísimo. Para empezar, la pandemia nos ha obligado a usar este tipo de herramientas que son muy poderosas, que han mejorado al nivel docente, nos han obligado a dar mucho más calidad, nos implica más trabajo que las clases presenciales, las clases digitales, y también para ustedes. Reciben mucha más cantidad de información, deben dedicarle más dedicación a estudiar y para sacarle provecho. Entonces es un pequeño ejemplo de lo que está aconteciendo. Por lo tanto, nuestra visión y nuestra propuesta implica una revisión profunda, una reforma de los planes de estudio, de las mallas curriculares, de los pensums. Entonces, eso ¿cómo queremos hacer? Es un proceso invertido. Vamos a diseñar el perfil del profesional siglo XXI, tercera década, porque ya estamos entrando a la tercera década del siglo XXI, de hecho, y entonces ese perfil de ese profesional de esta década, con miras adelante, tiene que ser diseñado con otros criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Tecnología, básicamente, las nuevas TICs y la nueva tecnología que está surgiendo en todos los ámbitos. En cuanto a materiales me refiero fundamentalmente, y también en cuanto a cambios climáticos. Cambios climáticos es una amenaza a la humanidad muy fuerte, se está dando ya, y a partir del 2030 se va a convertir en el pan de cada día nuestro. Si nosotros no nos hemos preparado y no hacemos cambios en nuestra forma de vida, en nuestra forma de trabajo, de construcción, de operación, vamos a tener severos problemas y quién sabe, hasta la humanidad se torne inviable. Por lo tanto, eso es una gran urgencia que demanda los nuevos cambios en la estructura de estudios. Entonces, ese es el perfil del ingeniero del siglo XXI que vamos a diseñar, y a partir de ese perfil vamos a ir descendiendo los pisos para que podamos acortar las carreras, porque están surgiendo nuevas profesiones también en el mundo. La forma de educación está variando fundamentalmente, entonces nosotros no podemos quedar al margen de eso. Y por lo menos en nuestra facultad queremos ser pioneros e innovadores en este tema. Y lo podemos hacer. Ahora, para ello, ¿cuál va a ser el mecanismo? Ustedes, básicamente, los estudiantes de principio, los estudiantes del medio y los estudiantes que están terminando, porque ellos ya tienen la experiencia de la aplicación de sus pensos en cada carrera.
y con la visión que vamos a dar del mundo que los está esperando, o sea, el mercado los está esperando, estos estudiantes están terminando, vamos a poder visualizar mejor esos ajustes a hacer. En eso juega un rol muy importante los docentes. No se trata de eliminar materias por eliminar y los docentes también quedan fuera, de ninguna manera. Todos los docentes son necesarios porque tienen su experiencia, tienen su aporte importante que han de dar. Entonces, pero tienen que hacer también ellos ajustes de visión y de conocimiento hacia esa nueva visión del profesional siglo XXI. Entonces, ese es el mecanismo, por una parte. Por otra, voy a hablar rápidamente del tema de administración en la facultad. La facultad tiene demasiada cultura del papel. Queremos racionalizar, reducir y finalmente eliminar la cultura del papel. Vamos a cambiar eso. En cuanto ingresemos a ejercer el cargo de la decanatura, vamos a eliminar esa cultura del papel con los primeros trámites a la brevedad posible. Después de eso, todos los trámites vamos a darles mayor agilidad. Por ejemplo, adquisiciones lo va a hacer un departamento especializado del área desconcentrada. No tenemos que dejar que cada unidad académica esté preocupada de eso, y peor los investigadores, son los que menos deberían hacer eso. Y para ello tenemos un área desconcentrada cuya labor profesional es justamente esa. Después queremos invertir en infraestructura, en mantenimiento, en modernización, remozamiento. De hecho, nuestro obelisco ha quedado muy bonito, tiene una fachada muy simpática, etcétera. Pero eso era antes de la pandemia. Ahora con la pandemia abrimos la ventana y no hay circulación de aire, entonces ni hablar de clases semipresenciales o presenciales. Nos olvidaremos de presenciales porque eso va a estar un buen tiempo todavía ausente. Semipresenciales posiblemente en algunos casos. Entonces, para semipresenciales tenemos que asegurar que haya una buena ventilación y radiación permanente. Entonces vamos a tener que colocar equipos mecánicos que nos ayuden a modificar esa situación en nuestro principal edificio, que es el obelisco. Es el emblema de nuestra facultad. No podríamos ver otro edificio que se torne emblema de ingeniería. Ingeniería ha nacido en este edificio, ha crecido allí y ahí se quedará. Va a ser en ingeniería en ese edificio. ¿Ok? Después el campus universitario. Ese campus también está olvidado. Ni siquiera tiene plantas de tratamiento para aguas residuales. Estamos descargando y contaminando el río. Si hubiera un reclamo de los vecinos, la universidad puede tener juicios ahí muy, muy duros. Entonces vamos a también hacer ese esfuerzo de mejorar las condiciones en el campus de Cotacota, y no solo del tratamiento, también de otras, de las vías de circulación, iluminación. Quien sale en la noche por ahí es tremendo, no se ve nada, es oscuro, hay perros ahí adentro, es muy peligroso. Entonces vamos a darle mayor calidad a ese campus porque es nuestra carta de presentación a nivel internacional. Tenemos muchas visitas en los institutos de investigación, entonces que tienen que mejorarse notablemente eso. ¿Ya? Para los estudiantes, temas de biblioteca, la biblioteca digital tiene que mejorarse y realmente funcionar bien. Eso no se está haciendo, no se ha hecho, mejor dicho, lo vamos a hacer. El tema de becas, hablamos, sí, becas, pero ¿cómo becas si tenemos estructuras de notas que no les permiten accesar con calidad de competencia a esas becas? Entonces pierden cuando van a competir por becas. Eso vamos a estudiar y mejorar también esa situación. Vamos a abrir nuevos espacios para becas también. Hoy en día es más fácil, inclusive los posgrados son digitales de las mejores universidades, así que se puede hacer ese tipo de situación. También el tema de bolsa de trabajo. La universidad tiene mucho relacionamiento y no lo sabemos aprovechar. Entonces, con el mecanismo que tenemos para la investigación, vamos a aperturar muchas posibilidades de bolsas de trabajo para ayudar a nuestros estudiantes egresados y hacer un seguimiento, además, para que puedan arrancar, despegar su profesión con mucha más fuerza y con más apoyo. ¿Ya? Entonces, lo mismo también lo del seguro universitario, hay muchas cosas para arreglar, hay muchos pendientes y eso también tiene que redundar en beneficio de nuestros estudiantes, que si bien les han colocado un seguro, pero un seguro que no funciona, que no es
coherente y no es positivo. Entonces tenemos que ver cómo resolver esas situaciones para que realmente sea positiva esa solución. En líneas generales, el tema de actividades culturales también es importantísimo. El idioma, el inglés básico, tenemos que fundamentalmente apoyar eso, todo lo que es inglés, prepararlos para las becas TOEFL, por ejemplo. Después, actividades culturales, un poco más de teatro, cosas de lo que tenemos, las fraternidades también de baile. Eso vamos a seguir apoyando porque es una iniciativa cultural propia de nuestra facultad, nuestra universidad también. Y sobre todo, le vamos a dar también mayor posibilidades de otros aspectos culturales que son importantes a través de conferencias. De tanto en tanto es lindo invitar un docente de lingüística, un docente de historia, que venga a darnos una charla, una conferencia para nuestros estudiantes. Eso eleva el nivel cultural y la calidad profesional también. Entonces, todas esas cosas que están olvidadas, vamos a rescatar y vamos a profundizarlas en nuestra gestión. Creo que para una presentación corta y siempre reiterando las gracias al ingeniero Delgadillo por su aprecio y su apertura y a ustedes por su atención, quiero dar estos minutos que nos quedan para que me puedan hacer algunos comentarios, preguntas. Por favor, siéntanse libres de hacerlo con la mayor franqueza y confianza. Tenemos que empezar a dialogar y ser amigos. Gracias. Gracias a ti, Waldo. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Este es un buen momento, digamos, tenemos una visita que es importante para el destino de la facultad, para lo que se piensa construir de aquí en adelante, así que creo que es un buen momento de hacer algunas consultas que puedan ser necesarias, ¿no? Mientras se animan a hacer la consulta, hay un temita también importante que aclarar, que con la pandemia hay muchas familias que han entrado en situación crítica en términos financieros. Entonces, eso ha obligado a que los hijos tengan que trabajar. Y creo que no es ajena a nuestra facultad. Muchos de los muchachos me han expresado esa situación también. Y queremos evaluar más o menos en qué porcentaje ha sufrido nuestra facultad ese impacto, de tal manera que nos va a motivar a que tengamos que cambiar los horarios también y en coordinación con los docentes para facilitar que los estudiantes puedan también desempeñar algún trabajo y tomar clases sin afectarse por aquello. Entonces es un tema también importante que lo tenemos en agenda y lo vamos a llevar adelante. Mientras ahora sí, yo creo que ya pueden preguntar. Bueno, los jóvenes son medio tímidos, una pregunta. Tal vez si yo me anime a hacer algunas consultas, Waldo. En el tema de acreditación, ¿qué has pensado? ¿Continuar con ese proceso de acreditación de la facultad? ¿Recurrir a otras instancias de acreditación internacional? ¿Y cómo vincular, por ejemplo, con esas posibilidades de que tienen nuestros estudiantes de la facultad? Tal vez eso les interese a ellos, hacer intercambio estudiantil y de docentes con otras universidades de Latinoamérica, por ejemplo. Sibila ha tenido bastante experiencia en ese tema y creo que sería una buena cosa de que se motive a los jóvenes para que ellos puedan salir afuera y mostrar también la calidad y comparar la calidad que les damos acá en la facultad, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Sí, es muy importante, Mario, lo que has tocado, es un punto clave. ¿Por qué? Porque hemos hecho grandes esfuerzos que nos han demandado inversión también para la acreditación Mercosur principalmente. Pero Mercosur en este momento está en crisis también, crisis en la Argentina principalmente, crisis también en Brasil, y eso ha ocasionado que ese mercado no se torne ya tan atractivo como antes. Pero no hay que descartar eso, hay que continuar. Mantendremos el nivel Mercosur, pero aún así Mercosur también estoy en el Comité Permanente de Ciencia y Tecnología de la UGM, que es el grupo de Montevideo de las universidades de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, y estamos justamente tratando este tema. Y se ha visto que igual
toda Latinoamérica hemos sufrido un estancamiento en cuanto a un avance. Y el tema científico en algunos países ha continuado desarrollándose. Brasil es uno de ellos, Chile también, Argentina a continuación, más o menos está en ese nivel. Y nosotros estamos muy a la saga con Paraguay, ¿no? Entonces, se está viendo de que tenemos que dar un salto también como grupo, como UGM, a esa modernidad. Entonces, ese es otro argumento también válido para que nuestra facultad dé ese salto también, ¿no? Y eso ha de implicar que haya mayor movilidad para nuestros estudiantes. ¿Y cuál es el beneficio de la movilidad de estudiantes y docentes? Primero, para los docentes, la actualización. Vamos a ver otros rostros, otras formas de pensar, otras formas de operar y cómo la ciencia se está difundiendo en otra universidad, por ejemplo, ¿no? Y en temas de investigación con mayor razón. En el caso de estudiantes, van a ingresar a integrar equipos de investigación, porque afuera, en Brasil principalmente, la investigación está muy ligada al grado. O sea, el pregrado, en el caso de ustedes, los muchachos, están estudiando el pregrado, ubican un tema de tesis y se incorporan al equipo del docente que está liderizando una cierta área de investigación. Entonces ya empiezan a participar en ese proceso de investigación. Luego se gradúan y pasan a la maestría. Entonces puede ser el mismo docente o ser un otro docente con doctorado que se ocupa también de canalizar esos esfuerzos y así van engrosando y van fortaleciendo ese circuito. Afuera funciona así, de una manera muy coordinada. Nosotros no tenemos eso, y eso es justamente lo que queremos hacer con el nuevo escalafón del investigador, con el modelo conceptual de investigación que hemos desarrollado en el BIFIS, que lo conoce Mario, y eso es lo que queremos implementar en la universidad, principalmente en nuestra facultad. Eso ha de dinamizar la investigación de nuestros muchachos, y cuando vayan a hacer su movilidad, o sea, una pasantía, un estagio, más que pasantía, en una otra universidad con un determinado proyecto afín a lo que están haciendo aquí en su tesis, por ejemplo, les va a dar mucho de aprendizaje, mucho de relacionamiento para futuras redes también de trabajo, y eso es muy positivo, porque nuestra gente vuelve, continúa acá, termina lo que tiene que terminar, pero ya está vinculado en redes internacionales y puede mejorar su desempeño también. Y de hecho, en poco tiempo más las fronteras se nos van a ir cayendo. En este momento, por ejemplo, ya hay autorización, podríamos trabajar en cualquiera de los países andinos, los profesionales. Lastimosamente en Venezuela no nos van a contratar porque está en crisis. Colombia tiene otro problema muy serio. Entonces Latinoamérica está llena de problemas. Entonces estos beneficios no nos están sirviendo mucho. Por eso queremos mirar un poquito más adelante y utilizar convenios con las bancas, con la cooperación, bilateral y la cooperación multilateral, que son los bancos. Eso iba en el BID y Banco Mundial. Yo trabajé muchos años en el BID, por eso conozco cómo podríamos llegar a esos mecanismos de financiamiento que financiarían proyectos grandes en territorios importantes también de Bolivia y hasta regionales. Podemos hacer alianzas. Entonces, es una otra visión la que estamos ofreciendo. Con la experiencia que tenemos, el acompañante de fórmula es el ingeniero Marcelo Ramírez Molina. Él es un profesor emérito de la facultad y ha sido director de la carrera de electrónica. Entonces, tiene también muchísima experiencia en temas académicos. Como ingeniero electrónico está muy vinculado a la preocupación de la rapidez con que se mueve la tecnología. Ustedes saben que la carrera de electrónica es la carrera que tiene menos vida útil por estos adelantos tecnológicos tan rápidos, y justamente los electrónicos son los más preocupados de este tema también. Entonces, por eso que hemos hecho esta dupla y estamos mirando con los mismos ojos esta problemática. No sé si eso responde a tu inquietud, querido Mario. Y también insisto que los chicos opinen, pregunten, por favor. No se amilanen, háganlo con la soltura, con la sencillez que nos caracteriza, porque aquí nos trata de estrellas y soles. Todos somos seres humanos que estamos buscando mejorar. Los jóvenes son tímidos. Bueno, esa es una de las dificultades que tenemos con la educación a distancia, ¿no? No vemos participación muy directa de los jóvenes, no solo en este tipo de eventos, digamos,
sino también las propias clases. Bueno, pero me imagino que tal vez un poco yo consultándote refleje un poquito lo que ellos, me imagino, están pensando. En el tema del posgrado, ¿han pensado algo? Sí, es decir, las maestrías terminales, tenemos que afinar eso, darle una vigencia objetiva y una vigencia efectiva. Se las ha puesto, pero no ha dado resultado porque no se las ha entendido y no se las ha operado correctamente. De hecho, Electrónica tiene un convenio muy interesante con Canadá, con financiamiento incluido. Y Sí, el, New Brunswick. Yo fui a hacer ese convenio. En realidad, no, el financiamiento en ese, y ese es un buen modelo que se podría replicar tal vez al resto de la universidad o de la facultad. Es un posgrado que los chicos se pagan, pero es un costo de $10 por semestre, creo, o por año. Y el posgrado con una universidad de élite de Canadá te termina costando, no sé, $200 o $100, una cosa así. Es casi subvencionado. Yo creo que ese es un buen modelo que valdría la pena ver, y Electrónica ha liderizado este tema con Marcelo y con el ingeniero Javier Sanabria. Yo estaba de vicedecano esa vez, y creo que es una buena posibilidad de elevar el nivel de la universidad por un lado, y además era una maestría que se daba en inglés, totalmente en inglés. Entonces yo creo, y además te da un título, creo, habría que ver el tema del título, ya no me acuerdo muy bien, pero es un título que también te lo da la UNSA y la Universidad de New Brunswick en Canadá. Yo creo que es una buena posibilidad, digamos, de que se podría ver con la experiencia que tiene Electrónica y con los contactos que tú tienes, ¿no? Siempre pensando en la facultad. Sí, eso lo vamos a reactivar casi de inmediato. El otro tema es, yo tenía muy adelantado también con la Universidad de Glasgow para energías renovables, con la carrera de electrónica y la de ambiental. Entonces, es más o menos similar a este de electrónica. Por eso, yo creo que esto se tiene que replicar en gran escala y favorecer a todas las unidades académicas de nuestra facultad. Pero es un pensamiento moderno de cambio, de una reforma estructural. No podemos seguir con una simple campaña, ¿no?, para que me elijan y seguir haciendo más de lo mismo y dilatando hasta que nuestra universidad termine hundiéndose en el espasmo de la inacción, ¿no?, porque no estamos accionando nada para sobrellevar lo que se acaba de mencionar, ¿no?, ese adelanto tecnológico tan grande que tiene la humanidad en este momento y al cual todavía no hemos accesado totalmente. Y el otro es el aplastamiento por cambios climáticos que nos va a terminar liquidando a la humanidad. Está en riesgo la supervivencia de la humanidad a partir del año 2050. Eso está manejado con modelos, no es un mito, no es un chisme periodístico, esto es científico. Yo estoy muy involucrado en esos grupos de cambios climáticos y realmente la preocupación es muy profunda. 2030 empieza la fiesta y se nos viene en combos, así para hacerlo más sencillo. Se nos viene un terremoto con una inundación, con sequías, erupciones volcánicas, o sea, por todo lado, simultáneamente. Ahorita hemos estado viendo ensayos separados, ¿no es cierto? Nos está mostrando la naturaleza cuán violenta puede ser con nosotros, pero nosotros no entendemos, seguimos insistiendo en que no hay que cumplir ese acuerdo mundial del 1.5 grados de calentamiento máximo. Pero las potencias dicen, a partir del 2030 veremos qué se hace. China está apostando que la inteligencia artificial va a resolver el problema del cambio climático el 2050 y los sobrevivientes, bueno, ya disfrutarán de otro planeta. No sé, eso es demasiado arrogante, no creo que se dé esa situación. Tenemos que enfrentarla nomás, toda la humanidad en su conjunto y respetando, dando su privilegio también a la naturaleza. La naturaleza tiene su por qué estar en el planeta y nosotros somos parte de ello, no somos los dueños, somos parte. Entonces es un tema que hay que profundizarlo. De hecho, creo que en la gestión tuya, Mario, cuando eras vicedecano, en esa época se hizo el estudio de cambio climático para insertar como materia y se aprobó que la facultad tenga una materia obligada de cambio climático para todas las carreras y que sea tipo seminario, ¿no? Para que todo el mundo, se hizo eso. ¿no es cierto?
pero no se ha implementado, lastimosamente, y eso es lo que voy a implementar también, porque es muy importante para el país. Por eso, seguimos tapando los ojos o como el avestruz bajo la arena. No, todo está normal. No está normal, estamos en riesgo y hay que trabajarlo ya. Y ustedes, jóvenes, son los que van a heredar nuestros errores. Si nosotros insistimos en seguir cometiendo errores, ustedes los van a heredar y ustedes los van a sufrir. Nosotros ya estamos de salida, quién sabe si ni los vemos ya. Yo espero no ver ya esa situación, pero quiero luchar para que esa situación no termine haciendo daño a los que siguen, porque yo también tengo hijos, tengo nietos, así como el ingeniero Delgadillo, igual. Somos papás, somos abuelitos, así que igual para ustedes no podemos dejar un planeta y peor un país, una región como La Paz en problemas para que no puedan ustedes subsistir. Así que por favor, hablen conmigo, hablen con Mario. Bueno, creo que los jóvenes están tímidos hoy. Bueno, Waldo, yo te agradezco de todos formas que compartas con nosotros y con los chicos que están medio silenciosos esas tus inquietudes y ese deseo de trabajar por la facultad. No sé si saldrás elegido o no, pero si sales elegido, yo creo que deberíamos alinearnos todos para seguir trabajando en bien de la facultad, ¿no? Que siempre ha sido un referente no solo local. Todos nos copiaban y últimamente lo que he estado observando es que más bien nosotros estamos tratando de copiar lo que hacen otros, cuando nosotros antes éramos el referente nacional como Facultad de Ingeniería. Yo creo que hay que retomar ese liderazgo y hay que ir con ideas emprendedoras, nuevas, y hay que apostar por los jóvenes principalmente, pese a que están un poco callados, porque nosotros los viejos a veces ya venimos con ciertas taras que nos hace que vivamos un poco aburguesados en nuestra costumbre y no veamos las cosas que se pueden construir más adelante, ¿no? Se presentan muchas dificultades, pero también mucha oportunidad. Esta mañana estaba hablando con un colega también que me decía que en esta época no vale la pena ser candidato porque no hay plata. Y yo creo que esa es una visión errada porque más bien en los momentos donde hay necesidades donde salen las buenas ideas, ¿no? Porque es fácil ser líder, es fácil ser autoridad cuando hay plata. Lo difícil es cuando no hay plata, porque es ahí donde seguramente aguzas más el ingenio y sale eso que se trata de inculcar en nuestros estudiantes, el ingenio, ¿no? Por eso nos llamamos ingenieros. Gracias, Waldo. Bueno, te agradezco por la visita. Estamos a tu disposición para cualquier cosa. Y con mucho gusto. Suerte. Gracias, Mario, y a todos los muchachos por prestarme atención. Quiero invitarles a que ingresen al Facebook, a nuestro sitio Insurgentes es Ingeniería. Tenemos una fiesta el día miércoles para todos los muchachos, también una fiesta muy bien organizada, como para que puedan confraternizar un ratito, conocerse y conocer un poco más de nuestra propuesta. También estamos con seminarios. Hoy día tenemos uno muy bonito, justamente que está hablando de tecnologías digitales para la educación. Y eso sería bueno que participen esta noche a las 7. Está la invitación también Insurgentes es Ingeniería en Facebook. Así que por favor los invito a visitar la página, conocernos un poquito más y participen de estos seminarios y estos eventos de confraternización para que puedan conocerse mejor y se integren con la facultad en todas estas labores. Muchísimas gracias nuevamente, un gusto saludarlos y estaremos, Dios mediante, muy pronto juntos, más unidos. Perfecto. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Chao. ¿De qué? Chao, Waldo. Bueno, ahí tienen un candidato, jóvenes, para que analicen las propuestas que nos plantean. Creo que este viernes es las elecciones, así que veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué pasa. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, sigamos con nuestras clases. Bueno, les decía que vamos a empezar con este tema. Estábamos comentando un poquito qué es el tema de las transformaciones, que son las coordenadas polares. La primera, la básica que vamos a estudiar.
Y les decía que lo que vamos a hacer es tratar de entender un poco cómo se hace una transformación, porque lo que se hace en Polar se hace siempre, en cualquier tipo de transformación que vayamos a hacer. Y son transformaciones por invariancia, es decir, que el resultado no cambia. Lo que va a cambiar va a ser la descripción matemática, pero no el resultado final al que lleguemos, ¿no? Las coordenadas polares tienen que ver con este tipo de estructura, con este tipo de gráfico. Ya no voy a intersectar rectas paralelas a los ejes. Cuando yo digo x igual a 1 y y igual a 1, por ejemplo, son dos rectas a 90 grados, con una apertura de ángulo a 90 grados. Ahora yo para encontrar las variables que voy a utilizar para calcular cualquier tema que queramos, van a ser variables que tienen que ver con el radio y van a ser variables que van a tener con el ángulo, con la apertura angular. Lo primero que deberíamos hacer, o lo primero que siempre se debería hacer cuando uno hace una transformación, es tener variables que nos vinculen. ¿Se acuerdan de los jacobianos? En los jacobianos hacíamos una cosa como esta, ¿no? Decíamos, acá tengo la función, acá tengo, por ejemplo, x y y. Cuando hacíamos derivación implícita utilizando jacobianos, nosotros teníamos cosas como esta. Acá arriba tenía la función. Y había unas variables intermedias que eran x y y, o podían ser u y b también, y teníamos unas variables finales que eran u y b. Entonces, esto es importante porque vamos a volver a ver en este capítulo, porque yo tenía ahora x que va a depender de b, por ejemplo, y de u, y vamos a tener y que va a depender de u y va a depender de b. Cuando uno hace integrales, lo que va a hacer básicamente es vincular esta parte de las variables. Voy a necesitar ecuaciones que vinculen a x y a y con las variables u y b. Y esas son las ecuaciones de transformación. Entonces ya es algo que sabíamos. Me voy a olvidar un poco de la función porque no va a haber una función vinculante, no va a haber una función arriba que vincule a todas las variables. Simplemente van a haber variables x, y, u y b que podrían constituirse en dos funciones separadas. Entonces tendríamos un caso más general incluso, donde x dependerá, estas por ejemplo son las ecuaciones de transformación de las coordenadas polares, x dependerá del radio y del ángulo, y dependerá del radio y del ángulo. Por lo tanto, siempre voy a necesitar, para hacer algún tipo de transformación, de este par de ecuaciones, donde preferentemente que vamos a querer de que x y y estén despejadas, pero no siempre se puede, ¿no? La vida no siempre es tan fácil. En muchos casos serán otras variables las que van a estar despejadas en términos de x y de y. Ahora, estas ecuaciones de transformación normalmente uno las construye, y en el caso de las coordenadas polares, encontrar una relación entre el radio, el ángulo, el eje x o la variable x y la variable y es simplemente un desarrollo de trigonometría básica, ¿no? Fíjense, acá tengo un triángulo. Y en este triángulo estoy midiendo algunas variables, estoy definiendo algunas variables. Por ejemplo, tengo la variable radio y tengo la variable θ, que son las nuevas variables que estoy incorporando. Y las voy a relacionar con la variable x y con la variable y. Y haciendo un simple desarrollo trigonométrico, una simple relación de trigonometría, lo que vamos a hacer es vincular a esas variables de alguna forma. Por ejemplo, si yo utilizo la función seno, ahí está esa función, bueno, que la voy a resaltar. Si yo tengo la función seno, el seno del ángulo θ es el cateto opuesto que es y dividido entre la hipotenusa, que es el radio. Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo dividido entre la hipotenusa. Si de este par de ecuaciones despejo x y y, me encuentro con unas coordenadas que la hemos estado viendo con anterioridad y que ya no son familiares, ¿no? Ya no son nuevas. Y esas son las ecuaciones de transformación de las coordenadas polares. ¿De acuerdo? Cuando uno hace una transformación, lo primero que debería verificar es si la transformación es admisible. Es decir, que si es válida mi transformación, si las ecuaciones que estoy planteando
son válidas. Y eso no es más que hacer un jacobiano. Fíjense lo que voy a hacer. El jacobiano ya sabemos cómo se construye. Voy a encontrar la derivada de x respecto de r. La derivada de x luego respecto de θ, la derivada de y respecto de r y la derivada de y respecto de θ. Por ejemplo, la derivada de x respecto de r es coseno de θ. Y eso lo estoy obteniendo, esa derivada lo estamos obteniendo de la ecuación de transformación que tengo acá. Entonces, x respecto del radio es coseno de θ. X respecto de θ es menos r seno de θ, que está por acá. Esa sería mi primera fila, es como si fuese mi primera función. Luego hago lo mismo para la variable y, con lo que voy a construir ahora la segunda fila. Y respecto del radio es seno de θ y y respecto de θ es r coseno de θ. ¿De acuerdo? Y este determinante vale r. A esto se le llama jacobiano de transformación. A esto se le llama métrica del espacio vectorial. En las coordenadas dobles, en los capítulos anteriores, a esto le hemos llamado de manera más general como raíz de g. Y les decía que es la métrica asociada a un espacio vectorial. Y esa matriz de g lo puedo desarrollar o lo puedo calcular haciendo simplemente esto. Y siempre hay que hacer, siempre hay que hacer. En coordenadas cartesianas rectangulares también se hace, fíjense. Yo tenía un jacobiano, el jacobiano lo estoy escribiendo de esta forma, sin el tradicional j que tengo, y diría, estoy yendo de x, y a x, y, porque me mantenía en ese sistema, ¿no? No hacía ningún cambio. Y decía, la derivada de x respecto de x, esto me va a permitir tener un determinante así. La derivada de x respecto de x, 1. La derivada de x respecto de y, 0, porque x no depende de y, son variables separadas. Y respecto de x vale 0 y respecto de y vale 1. Su determinante vale 1. Por eso es que ese raíz de g nosotros anotábamos como 1. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya tengo otras variables, cuando ya tengo acá abajo otras variables, tengo que encontrar sus correspondientes derivadas y con eso voy a encontrar la métrica asociada al nuevo espacio vectorial que estoy definiendo. Ahora, el espacio vectorial que estoy definiendo es un espacio vectorial de este tipo, que tiene este tipo de geometría con otros vectores en su base. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los vectores que generan este espacio vectorial? ¿Dónde o cómo los obtengo? Bueno, eso es fácil. Simplemente viendo la columna de este determinante que hemos construido. La primera columna es el primer vector de este nuevo espacio vectorial. Le voy a llamar, ya no le voy a llamar I, le voy a llamar de manera genérica E sub R. Y eso es coseno de θ en la dirección de I más seno de θ en la dirección de J. Fíjense que de todas formas la base canónica es la madre de todas las bases, ¿no? Porque estos vectores que están generando este espacio vectorial ahora, que es diferente, un espacio vectorial que está formado por circunferencias y por radios o semirrectas radiales, está generado por este espacio, por estos vectores. Y la segunda columna de este determinante es el segundo vector, que sería E sub θ, porque eso lo hemos obtenido derivando respecto de θ. Y de esta forma tengo el segundo vector. ¿De acuerdo? Fíjense que lo que les comentaba, este raíz de g, otra forma de ver exactamente lo mismo es hacer el producto vectorial, encuentro este vector y el módulo de este vector vale r, que es el mismo resultado que aparece acá. Entonces, es el mismo resultado que aparece ahí. Por lo tanto, como este resultado es diferente de 0 porque es r, decimos que la transformación es admisible. Este determinante nunca puede ser 0, porque de esa forma no estaríamos generando absolutamente nada. Entonces, fíjense, hay una manera directa de encontrar el jacobiano de transformación que sería a través de este procedimiento, es la forma directa, y la otra es con este método, ¿no? Y hay otras más formas para encontrar este valor de R. En todos los libros de cálculo van a encontrar esta forma. En todos los libros de cálculo aparece esta formulita. Construir ese jacobiano bastante sencillo para encontrar la raíz cuadrada de la matriz Gram, que es el jacobiano de transformación.
¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué sirve el jacobiano de transformación? Bueno, el jacobiano de transformación sirve como elemento de escalamiento, porque si yo voy a calcular el área, por ejemplo, de este pequeño cuadradito que tengo acá, yo lo que necesito es ver si este cuadradito lo puedo transformar a otro sistema, etcétera, etcétera. Y esa transformación solamente se la realiza con un factor de escalamiento. En otras palabras, para no confundirnos, el elemento de área toma su naturaleza de área con el jacobiano. Por lo tanto, para este caso, como el jacobiano vale R, el elemento de área se transforma así. Ya no es simplemente diferencial de X, diferencial de Y, como antes, porque en ese caso su jacobiano valía 1, este determinante valía 1, por lo tanto simplemente me quedaba diferencial de X, diferencial de Y, nada más. En cambio ahora estoy viendo de que este elemento ya no es un elemento unitario y de que es diferente de 1 y diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0 y tiene que ser además positivo porque es el módulo de un vector, de este producto que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene que ser positivo y el elemento de área a partir de ahora, para las coordenadas polares es siempre así. Y este método que hemos utilizado se aplica en cualquier otro tipo de transformación. Todo se construye a partir de las ecuaciones de transformación. Y con las ecuaciones de transformación puedo construir este determinante, que está ya subrayado, lo voy a borrar. Este determinante o este jacobiano es el que se construye y este jacobiano me permite encontrar lo que necesito. Siempre se hace así, siempre. Así que si se entiende esto, cualquier tipo de transformación que quieran hacer más adelante, siempre se realiza de la misma forma. Por lo tanto, nuestra integral doble, que era así era, ¿no?, como habíamos definido, que podría representar un volumen, por ejemplo, ahora, por efecto de esta migración que estoy haciendo en el modelo geométrico y como consecuencia de que su jacobiano ya no vale 1, esto ya no es diferencial de X, diferencial de Y, porque ahora las variables que voy a usar son radios y ángulos. Y además tengo que introducir el jacobiano de transformación sin olvidarme. Fíjense, ahí está, R. Porque si me olvido ya lo has arruinado, ¿no? Ya lo has arruinado. La transformación que estaría haciendo, entre comillas, ya no sería por invarianza. Mi resultado va a cambiar, el área va a ser diferente, lo que sea. Y lo que hemos hecho al transformar, al ir de este elemento de área a este otro elemento de área, es una transformación. Porque están involucrados espacios vectoriales, cada uno con su base. Este espacio vectorial está definido por I y J. Y este otro espacio vectorial está definido por E sub R, que es el que hemos visto hace rato, y E sub θ. Son otros vectores. El producto vectorial de esto me da K. Y el producto, y en módulo me da 1. En cambio acá, el producto vectorial me da, ya no me da K, me da K veces R veces K. En este caso, su producto vectorial me da R veces K. Es un factor de escala. Y su determinante vale R. Entonces, todos los espacios vectoriales se definen de esta forma. Absolutamente todos, sin excepción. Lo único que necesito, sin embargo, no es difícil de desarrollar, ¿no? Porque lo único que necesito es su elemento de área, nada más. Y para hallar el elemento de área es requerido las ecuaciones de transformación, preferentemente despejadas X y Y. Preferentemente despejadas X y Y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con eso, la integral doble se transforma por invarianza en esta expresión. Es básicamente la misma. La única diferencia es que ahora las variables son X y Y, eran antes X y Y, perdón, ahora son radio y el ángulo, y lo más importante, si acá tenía un valor unitario que correspondía a la métrica de ese espacio vectorial, en este otro modelo, su métrica está asociada a L, es diferente, ¿de acuerdo? Y de eso se trata, las coordenadas polares, de eso se trata las coordenadas polares.
Las coordenadas polares tienen sus complicaciones también, tampoco son tan perfectas, ¿no? Por ejemplo, a medida que el radio se hace más pequeño, a medida que, fíjense, el radio es así, y a medida que esto baja, este sistema degenera, se vuelve transversal porque desaparece un vector. Fíjense los vectores. El E sub R desaparece, el E sub θ desaparece porque depende del radio, y si el radio es cada vez más pequeñito, este espacio vectorial se vuelve lineal. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Dónde están estos vectores? ¿Cómo los dibujo? Esos vectores son estos, como conocimiento general. Esos vectores son estos. E sub R es este. Siempre es radial, E sub R. Y E sub θ siempre es tangencial a las circunferencias. Y son bases locales, porque los defino en cada punto del espacio. Y en cada punto del espacio voy a tener estos vectores que cambian de dirección. Ya no es como la simple base canónica, que siempre en cualquier punto del espacio tiene la misma dirección. En cambio, fíjense, los vectores de esta base cambian. Ese será el vector E sub R asociado al radio, y este será E sub θ asociado al ángulo. Dos vectores perpendiculares también. Uno de ellos es unitario, el primero es unitario, pero el segundo no. El módulo del segundo es el radio, justamente. Fíjense, ¿cuánto vale el módulo de este vector? Vale radio. Y el módulo de este otro vale 1. Entonces, sí, estoy en presencia de una base ortogonal, pero no ortonormal, ¿no? Porque uno de ellos es unitario, pero el otro no. Son vectores de tamaño diferente. Y además, si me pongo a pensar, E sub θ va a ir teniendo un tamaño cada vez más grande a medida que el punto sea más lejano. En estos casos, E sub θ será más pequeñito. Y cuando estoy más lejos, E sub θ va creciendo, porque es proporcional al radio. Si ese tamaño, ese incremento, tiene que reflejarse en el área, ¿no? Por eso es que en el área aparece el R que tengo acá. Perfecto. Eso es un poco la teoría de las coordenadas polares. Veamos algunos ejemplos de aplicación. Fíjense que me están pidiendo hallar el área encerrada por esta curva. Este es un ejemplo clásico, y es bueno empezar con este ejemplo clásico que aparece en todos los libros, y yo cada semestre doy el mismo, porque nos dan algunas pautas generales de cómo se hace. Y sirve bien de ejemplo, de primer ejemplo. Esta es la curva. Fíjense que reconocer esta curva puede ser más o menos complicada si es que no estoy familiarizado con graficar curvas, que eso ya suena extraño, ¿no? Por ejemplo, si y vale 0, si este y vale 0, este x se me va a ir con dos de estos y me va a quedar que x al cuadrado es igual a 2a al cuadrado. En otras palabras, x vale raíz de 2 negativo por a, y raíz de 2. Aquí sería raíz de 2 negativo por a. Y al otro lado voy a tener, porque aparece una raíz de 2 de a. Perfecto. La intersección en el eje X ocurre eso. Intersección en el eje Y. Tendría que anular esto y tendría que anular esto, pero aparece una complicación. Voy a tener una raíz cuadrada negativa, por lo tanto no corta el eje Y excepto en el 0. Porque el 0 no tiene signo, por lo tanto la gráfica que voy a tener es una cosa así. A eso se le llama lemniscata. Su gráfica está acá, lo hice con el GeoGebra y le di algunos valores a A. Por eso hay una gráfica sin el valor de A, ¿no? Del ejercicio que nos han dado, de este ejercicio. Bueno, nos han pedido el área, por lo tanto, el área, yo sé que debo calcularlo con esta integral. Con esta integral, eso es el área. Perdón. A ver si se pone sensible. Esto es el área. Esto para mí representa un área, eso tengo que saber, está dentro de las aplicaciones que hemos visto la clase anterior. Perfecto, pero si yo utilizo este sistema, es medio complicado, ¿no? Colocar límites para X o para Y. Por ejemplo, digo, si
Voy a colocar límites primero para Y, construyo una recta paralela al eje Y. Podría trabajar solo en la mitad superior, porque esta gráfica es simétrica, y tratar de hallar el área solo de esto. Y lo multiplico por 4 y ya tengo. Entonces, si tengo el eje Y como primera variable de integración, o la variable Y como primera variable, yo diría Y va a variar desde 0 hasta la ecuación de la Leibniz-Cat. Y X va a variar desde 0 hasta raíz de 2 por A. Y con eso basaría, ¿no? Fíjense, así, como la variable Y es la primera, yo empezaría a hacer esto. El eje Y siempre se mueve paralelamente al eje Y, al propio eje, es decir, esta línea paralela al eje Y se va moviendo paralelamente al eje Y, valga la redundancia, y mientras eso sucede, X va desplazándose desde acá hasta acá. Y eso vale raíz de 2 por A en nuestro ejemplo. Mi problema ahora es despejar Y de acá. Tengo que despejar Y de ahí. Y eso es casi una misión imposible, ¿no? Es muy largo. Me voy a pasar las 2 horas de mi examen tratando de despejar Y no lo voy a lograr posiblemente, y si lo hago, posiblemente hasta me equivoque. Por lo tanto, no creo que sea una buena forma de resolver este ejercicio tratando de mantener las variables X y Y. Voy a hacerle una transformación lineal. Voy a decir, voy a desarrollar una matemática que se adecue mejor a esta geometría. Y viendo esta parte de la ecuación, esa es la ecuación de una circunferencia. X al cuadrado más Y al cuadrado. Sin fijarme que todo esto está elevado al cuadrado, pero solo esto es una circunferencia. Por lo tanto, esto, si aplico las ecuaciones de transformación que son X igual a R coseno del ángulo, esas son las ecuaciones de transformación en polares. Luego las vamos a generalizar, pero por ahora son estas. Y Y va a ser igual a R seno del ángulo. Esas son las ecuaciones de transformación. Estas son las básicas, las que hay que acordarse siempre en cualquier universidad, acá o en Estados Unidos, o en la Universidad de Glasgow, como nos contaba el ingeniero, que nos ha visitado, o donde sea que vayan ustedes, o a China, o a Chile, o a Mercosur. Esas son las ecuaciones polares siempre, en todo lugar, las básicas. Por lo tanto, si yo reemplazo estas dos ecuaciones acá, digo, X al cuadrado va a valer R al cuadrado coseno al cuadrado, y Y al cuadrado va a ser R al cuadrado seno al cuadrado. Puedo factorizar un R al cuadrado y me va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado, eso vale 1. Por lo tanto, toda esta expresión se va a reducir a R al cuadrado. Luego no hay que olvidarse que está elevado al cuadrado todavía, ¿no? Pero por lo menos lo que tengo aquí adentro es R al cuadrado, la ecuación de una circunferencia. Entonces lo voy a resolver en polares, ese va a ser mi objetivo. Agarro nuevamente mi ecuación, una vez que hemos realizado ese pequeño análisis, agarro mi ecuación, me acuerdo de las ecuaciones de transformación, hay que acordarse de memoria, y reemplazo toda esta parte de la ecuación, ya sé que se reemplaza por R al cuadrado. Acá está, R al cuadrado elevado al cuadrado, por el otro al cuadrado que teníamos acá, ¿no? Por este. Ahí aparece ese. El 2a al cuadrado se queda como está. X, fíjense, tiene radio, y Y también tiene radio. Por lo tanto, puedo sacar un radio al cuadrado, puedo factorizar, y me queda esta ecuación trigonométrica. Y esa ecuación trigonométrica es el coseno de 2 veces el ángulo. Perfecto. Por lo tanto, me queda una cosa como esta. Y ahora sí le saco la raíz. Voy a sacarle la raíz al radio. El radio, no se olviden de que siempre es positivo. Y eso me va a quedar como A raíz de 2. Aparece una raíz de 2. Y en raíz el coseno de 2 veces el ángulo. Y ya está. Esa es la ecuación. Y no se olviden que el área voy a calcularlo así. Lo voy a calcular así. Diferencial de X, diferencial de Y tendría que poner, ¿no? Pero ahora, como estoy yéndome a polares, ese diferencial de X, diferencial de Y, se transforma en R veces el diferencial del radio y el diferencial del ángulo. Se transforma así. Parecería un poco más complicado porque de entrada se aumenta este. Pero van a ver de que el radio más bien en muchos casos es una bendición.
Si quisiese hacerlo en coordenadas cartesianas rectangulares sería así, diferencial de x, diferencial de y, o eventualmente diferencial de y, diferencial de x. En polares, el área lo voy a calcular así. Ahora, ¿cómo se colocan límites? Los límites se colocan de la misma forma como hemos aprendido en las coordenadas cartesianas rectangulares. Algunas recomendaciones generales les di, ¿no? Ahora voy a volver a recordarles. Decía, por ejemplo, si voy a colocar primero para y, mi variable, primero para y, entonces trazo una recta paralela al eje y debo despejar y. Y con eso voy a decir, varío, por ejemplo, desde acá hasta acá. Y luego mi resultado lo multiplico por 4. Y si colocaba primero para x, trazaba una recta paralela al eje x y decía, x va a variar de acá a acá. En este dibujo es mucho más complicado todavía. ¿Cuál es la ecuación de esta parte y cuál es la ecuación de esta otra parte? En realidad es la misma. En realidad es la misma. Se complica. Acá es lo mismo. Entonces tengo que trazar rectas paralelas a los ejes o a las variables. ¿De acuerdo? En coordenadas polares las variables ahora son radio y ángulo. Y el radio es el radio que conocemos, ¿no? Un radio cualquiera. Y el ángulo es el que se mide. Entonces, una ventaja que tienen las coordenadas polares es de que normalmente, y casi siempre, nunca he visto de otra forma, la primera variable que se resuelve siempre es para el radio. Eso ya me da cierto alivio, porque ya no tengo que estar decidiendo si voy a evaluar primero para el radio o primero para X o primero para Y. Eso así en coordenadas cartesianas rectangulares, pero en polares no. En polares normalmente, por no decir siempre, la primera variable es el radio. Entonces lo que voy a hacer es, y el radio siempre se mide desde el polo. El polo es el origen de coordenadas. Siempre se lo mide desde ahí. Luego vamos a ver algunos casos donde podría cambiar el origen de coordenadas, pero siempre se lo mide desde el polo, en general. Este es el eje X y el eje de 90 grados, y este es el eje polar, el eje X. Se les da esos nombres. Al eje X se le llama el eje polar, y a este se le llama, al eje Y se le llamaría el eje de 90 grados. Y el origen de coordenadas en coordenadas polares se llama el polo. Y como estoy colocando límites primero para el radio, entonces trazo una recta paralela a cualquier radio. A cualquier radio. Así. A cualquier radio. Me voy a quedar con una simplemente. Y digo, ¿el radio de dónde a dónde está variando? El radio, ya se hace igual, ¿no? Para cualquier punto, digamos, quieren poner ahí, ya digo. ¿De dónde a dónde está variando el radio? Desde 0 hasta la curva. Y tengo que tener despejado el radio. Y casualmente ya lo tengo. Casualmente ya lo tengo. Por lo tanto, mi límite para el radio irá desde 0, porque ahí lo estoy ligando a este radio vector, a este radio que estoy moviendo acá, a ese radio vector, eso es el radio, varía desde 0 hasta la curva. Fíjense, siempre sucede lo mismo, desde 0 hasta la curva. Desde 0 hasta la curva. En cualquier caso, siempre es desde 0 hasta la curva. ¿Y la curva qué se llama? La curva se llama esto. Entonces, mis límites serían, estoy haciendo variar desde 0 hasta la curva, que se llama a raíz de 2 por la raíz del coseno de 2 veces el ángulo. Ya no lo voy a escribir porque voy a tardar mucho. Y está, ya he colocado mis límites para el radio. No es muy complicado. No es muy complicado. Perfecto. ¿Y el ángulo de dónde a dónde? A ver, ¿qué dicen ustedes, jóvenes? ¿El ángulo de dónde a dónde debería ser variable? Vamos, muchachos, contéstenme. Yo no soy candidato a nada, así que deberían contestarme. De 0 a 90 grados, Inge. Ya, es una respuesta de 0 a 90 grados, dice su compañero. ¿Otra opinión? ¿Qué dice Raúl, Rudy, Esteban, Pedro, Cristian, Alina, Gary, Franco? Tenemos muchos estudiantes, somos como 45 en este momento. Hay un valiente que ha dicho de 0 a 90 grados. Ya, perfecto, esa es su opinión. Luego les voy a mostrar cómo se coloca.
Pero, ¿qué otras opiniones hay? De 0 a 45 grados. De 0 a 45 grados, dice otro de los compañeros. Otra idea, otra opinión. ¿Podría hacerle dar una vuelta completa y punto de 0 a 2pi? Empiezo acá y le hago dar una vuelta completa. De 0 a 180, dice su compañero. Ahora les voy a dar la respuesta, pero no les voy a decir de dónde a dónde. Les voy a decir cómo se calcula la variación para el ángulo. Y luego ustedes me van a decir. Fíjense que si el ángulo siempre se mide a partir del eje X, ¿no? Del eje polar. Siempre ahí empiezo. Y si digo, en este valor el ángulo vale 0 grados, reemplazo acá. Voy a tener coseno de 2 por 0. En realidad hay que medirlo en radianes, ¿no? Porque estamos midiendo áreas y el área no se mide en grados, se mide en radianes. Entonces, en reales. El ángulo siempre tiene que ir en radianes, no en grados. Pongo 0 radianes. 2 por 0, 0. Coseno de 0 vale 1. Esto se anula. Y me queda simplemente a raíz de 2. Perfecto. En ese momento, el radio tiene una longitud que va o que vale a raíz de 2. Muy bien. Muy bien. Luego el radio, fíjense, va disminuyendo de tamaño. Va disminuyendo de tamaño. Cada vez más pequeño se va haciendo. Por lo tanto, tengo que colocar mis límites hasta donde el radio se anula. Entonces me fijo y digo, en esta ecuación que tengo para el radio tiene que anularse. No se puede anular en 180 grados, en 90 grados, como sugería alguien. Digamos, está bien, perfecto, está bien equivocarse, porque al equivocarse uno aprende. La primera idea que yo tuviera es también la misma, de 0 a 90 grados y calcularía solo esta partecita, esta cuarta parte de esta hojita, de esta hélice que tengo acá, la cuarta parte. Podría poner de 0 hasta 90 grados, pero voy a reemplazar acá 90 grados. 90 grados es pi medios. Pi medios por 2 es pi. Coseno de pi vale menos 1. El radio se ha vuelto imaginario. La ecuación es bien inteligente porque me está diciendo en 90 grados no hay radio en el mundo real. Y es cierto, porque el radio ya se ha anulado antes. Y en esta parte que les estoy mostrando, en esta parte, en esta región, no hay gráfica. No hay gráfica en esa región. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cuando el radio se vuelve 0. Entonces agarro toda la función coseno y digo, el coseno se vuelve 0 en 90 grados. Evidentemente, como alguien ya lo había visto. Pero no es coseno de 90 grados lo que voy a colocar ahí, porque fíjense, tengo 2 veces el ángulo, tengo un ángulo doble acá. Tengo un ángulo doble ahí. Entonces, ese ángulo doble tiene que valer 90 grados. Porque de esa forma, si 2θ vale 90 grados o pi medios, que es lo mismo, el coseno se va a anular. Por lo tanto, de acá despejo θ. Este 2 pasa a multiplicar al denominador y el ángulo vale 45 grados, o pi cuartos, como alguien ya había intuido. Así se hace el análisis para colocar los ángulos. Espero que esté claro, espero que me estén entendiendo, espero que no se estén durmiendo y me estén escuchando. ¿De acuerdo? Así se coloca. Nunca caigan en la tentación de decir de 0 a pi medios, de 0 a 2pi o de 0 a pi. Tómense 30 segundos y analicen dónde el radio se ha anulado. Se ha anulado en pi cuartos, porque yo si reemplazo pi cuartos acá, voy a tener coseno de pi cuartos o 2 pi cuartos, eso me da pi medios. El coseno de pi medios vale 0 y el radio justo en pi medios se ha anulado. Entonces mis límites tendré que colocar desde 0 hasta pi cuartos. O también podría colocar, fíjense, esto es bastante flexible, podría poner desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. Entonces mi región vive en este lugar, desde menos pi cuartos hasta pi cuartos, más desde 3 pi cuartos hasta 5 pi cuartos, por ejemplo. Porque solo en esta parte existe el otro lóbulo. Pero para no complicarme mucho, pusiera de 0 a pi cuartos y multiplico por 4 mi resultado. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá.
Fíjense, el radio varía desde 0 hasta la ecuación del radio, porque hay que despejar el radio, porque es la primera integral que estoy resolviendo, y como siempre, tengo que tener la primera variable despejada, y ya tengo despejada la primera variable, es a raíz de 2 coseno de 2 θ. Y para el ángulo también ya he analizado, varía de 0 a pi cuartos, porque en pi cuartos el radio se ha anulado, no se vuelve imaginario, no se vuelve nada, el radio existe hasta pi cuartos. En pi cuartos se ha vuelto 0, pero el 0 es un valor aceptado, ¿no? Es 0, el 0 es 0 nomás. Integrando esto, fíjense, este coseno de 2 θ que parecía un drama para nosotros, ¿cómo voy a integrar esta parte? El jacobiano viene en nuestra ayuda, porque la primera integral es para el radio y se integra de la misma manera. 1/2 del radio al cuadrado evaluado entre 0 y a raíz de 2 por coseno de 2 veces el ángulo. El término cuadrático me va a anular la raíz, y nunca se olviden de evaluar el límite inferior, ¿no? Bueno, en este caso se elimina el límite, se vuelve 0 el límite inferior, pero en las funciones exponenciales, por ejemplo, no. En las funciones trigonométricas tampoco, estaría perdiendo el resultado. Entonces, este término lo saco, este 4 se me va a cancelar con eso y me va a quedar simplemente 2. La primera integral es para r, lo evaluamos y nos queda una cosa como esta. Este 2 vuelve a salir y evaluamos la integral del coseno de 2 θ por el diferencial de θ, y el resultado es 2 veces el área de un cuadrado. Qué interesante ese resultado. Ese resultado me está diciendo lo siguiente, ¿no? Bueno, para este ejercicio que estamos resolviendo, para otros puede cambiar, pero me está diciendo que el área de cada lóbulo es equivalente al área de un cuadrado, del lado A. A y A. A con A al cuadrado. Y a este otro lado tengo también otro cuadrado del lado A. Por eso el resultado me sale 2 veces A al cuadrado. Y bonito, ¿no? Interesante. De eso se tratan las coordenadas polares. Fíjense, han sido de gran ayuda, porque ahora el radio ya ha aparecido despejado automáticamente. El único cuidado que tengo que tener es de que analice bien el intervalo donde voy a colocar mis límites para el ángulo, porque el radio parece que se despeja más fácilmente, se simplifica la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Se ha entendido cómo se colocan los límites para el ángulo? Sí, ingeniero. Perfecto, perfecto. Vayamos a ver otro. Hallar el área encerrada, fíjense, por estas curvas. ¿Podría grabar la clase? Ay, sí, jóvenes, me estoy olvidando. Nos ha perjudicado nuestro invitado, Seña. Él es el único que me pidió entrar a nuestra clase. Los otros candidatos no se han pronunciado. Siempre es bueno comparar a los candidatos, ¿no? Porque al final nosotros pertenecemos a esta comunidad también. Y es importante ver cuál es la visión que tienen las futuras autoridades. Pero en general lo que me doy cuenta es de que todos, me incluyo a veces yo, siempre tratamos de sacar provecho, ¿no?, de las circunstancias. Yo alguna vez he sido candidato también y he sido vicedecano de la facultad. Pero a veces es difícil hacer gestión porque hay muchos colegas míos, muchos estudiantes también que no quieren que las cosas cambien, que sigan igual o uno busca su propio beneficio, digamos, o como autoridad o como estudiante, y eso me imagino que no está bien, ¿no? Pero así es la vida, así es la política. Veamos. Nos están pidiendo hallar el área encerrada por esas 4 líneas curvas y rectas. La primera es una elipse. Si, por ejemplo, y no existe, x vale más o menos 4. 4 y menos 4. Si no existe x, y vale más o menos 2. Que estará por acá, 2 y menos 2. La primera ecuación, la ecuación 1, la primera elipse es la elipse más grande. La segunda es otra elipse, más pequeñita, ¿no?
porque si y vale 0, x corta en más menos 2, fíjense, es la mitad. La mitad. Y si no existe la otra variable que estoy queriendo borrar, si no existe x, y corto en más menos 1, más pequeñito. Luego tengo dos rectas. La recta 1 y la recta 2. Una con pendiente 3 y la otra con pendiente 1/2. ¿De acuerdo? La pendiente 1/2 debe ser esta y la pendiente 3 debe ser esta otra. Lo he dibujado en GeoGebra y si me fijo con detenimiento, si lo vemos con calma, esta es la región que tengo. Pero también es esta otra. También es esa otra, ¿no? También podría ser esta. Esa, porque en esta región que estoy mostrándoles también hay 4. Esta es la elipse pequeña, la elipse grande, una de las rectas y la otra. También podría ser esta otra. Entonces es bueno que nos los aclare. Si no está bien claro cuál es la región, aquí nos hacen una aclaración adicional y acá nos lo están aclarando. En el primer cuadrante, dice. En el primer cuadrante la única región posible es esta. Esa es la única posible. No puedo tomar en cuenta esta otra, ¿no? Porque esta otra región que les estoy mostrando, esta otra, en el primer cuadrante no existe esta recta. Es la única, es esta. La que está arriba. Por lo tanto, mi región es esta. Ya. Fíjense, lo que voy a hacer es también utilizar coordenadas polares. Sus ecuaciones de transformación las tengo que saber de memoria. Porque esto es divertido, jóvenes, no es complicado, es divertido. Y además todos somos inteligentes y nos vamos a dar cuenta de lo que se hace, ¿no? Aquí tengo el coseno de θ. Estas son las ecuaciones de transformación básicas que tengo que utilizar siempre. Siempre. Y digo básicas porque vamos a ver que puedo hacerle algunas modificaciones. Este par de ecuaciones lo que hacen es describir circunferencias, pero no elipses, circunferencias. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio r. Si los elevo al cuadrado y los sumo, voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado, estoy sumándolo miembro a miembro, más y al cuadrado, y al otro lado voy a tener el radio al cuadrado. Lo que estoy haciendo es, reitero, elevar al cuadrado y sumarlos. Y esto es una circunferencia. Y esta primera ecuación que tengo acá, esta no es una circunferencia. La de abajo tampoco es una circunferencia. Esas ecuaciones son elipses. Esa y la otra. Son elipses. Esta y esta otra son elipses. Pero las elipses se parecen a las circunferencias. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es un truco. Hay muchas formas de hacer. En algunos libros aparecen fórmulas. El ayudante les va a enseñar de otra forma. Y yo lo hago de distintas formas también, de acuerdo a mi humor, a cómo mi humor esté en ese momento. Entonces, pero la idea básica es más o menos la siguiente. Digo, esta primera ecuación, la de arriba, que es con la que me voy a pelear, porque a partir de eso voy a obtener mis ecuaciones de transformación, ya no van a ser las polares, las tengo que transformar un poquito a las polares. Digo, el que me está molestando es el 4. El 4 me está molestando, porque ese 4 hace que eso sea una elipse y no una circunferencia. Puede ser 4, puede ser un cuarto, puede ser cualquier número, pero el coeficiente numérico de x y el coeficiente numérico de y son diferentes. Y yo quisiera que sean iguales para que sea una circunferencia, pero no lo son. Entonces, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Bueno, hay una forma. Puedo decir, mis ecuaciones de transformación van a ser las siguientes. Voy a hacer con polares, porque las elipses son circunferencias generalizadas, así puedo pensar, ¿no? Y digo, voy a tener mis dos ecuaciones que son estas,
coseno de tita, y la otra es esta. La otra es esta. Seno de tita. Ya. Pero no puedo usar directamente este par de ecuaciones por el 4 que tengo acá, ¿no? Por este 4. La forma más inmediata podría ser, por ejemplo, decir, lo voy a eliminar a este 4. ¿Y cómo lo voy a eliminar? Fácil. Lo divido entre 2 a esto. Ya está. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo? Porque cuando yo reemplace en la ecuación 1, el x no se ha transformado, x sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Por lo tanto, eso va a quedar como r al cuadrado coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de tita. Hasta ahí no hay ningún problema. Más 4 veces, ese 4 no puedo hacer nada, es que lo voy a mantener ahí al 4 que me molesta, y en lugar de y voy a colocar esto. Y eso es r al cuadrado sobre 4 por el seno al cuadrado de tita. Por el seno al cuadrado de tita. Así lo he transformado. ¿De acuerdo? Y eso es igual a 16. Y eso es igual a 16. ¡Qué bien! Este pequeño truco que yo hice, me permite eliminar este 4. Por lo tanto, ya tengo r al cuadrado, coseno al cuadrado, más r al cuadrado, seno al cuadrado igual a 16. Y de esto yo tengo que el radio, fíjense, ya tengo la ecuación. El radio se ha vuelto 4. Así se ha vuelto la ecuación de esa circunferencia. La elipse 1 se ha vuelto una circunferencia de radio 4. Esa es la forma de transformar. Ahora, el único cuidado que tengo que tener es de que el jacobiano de transformación ya no va a ser r. Tengo que hallar su nuevo jacobiano de transformación porque las ecuaciones de transformación han cambiado un poquito. Y si ustedes hacen varias veces lo mismo, se van a dar cuenta que es inmediato también fijarse. Ni siquiera hay que hacer el jacobiano. Pero ahora, como es la primera vez, lo estamos haciendo paso por paso. Esa es una forma. La otra forma, jóvenes, la otra forma es la siguiente. Voy a borrar todo. Otra forma que se me podría ocurrir, digamos, para transformar. Y van a ver cuán importante es eso. La otra forma es y este más lo borramos. Sigo con eso. La otra forma es colocar un 2 a x. Esa es otra forma. De tal forma, valga la redundancia, de que cuando yo reemplace x al cuadrado, me va a quedar 4r al cuadrado coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de tita. Más el 4 que estaba de inicio, el seno al cuadrado de tita. Y el radio es 16. Perfecto. Eso también me ayuda. ¿Por qué? Porque ahora este 4 con este 4 puedo cancelar y esto se vuelve 4. Y en este caso, el radio ahora se vuelve 2. El radio se ha vuelto 2. ¿De acuerdo? Porque voy a tener 16 dividido entre 4, 4. Y acá me estoy olvidando colocar el radio. Se ha vuelto 2 y fíjense, el radio ha cambiado. Y tengo que hallar también su propio jacobiano porque este es diferente al anterior. Dos posibilidades. El único cuidado que tengo que tener es que si yo elijo uno u otro, la misma transformación le tengo que hacer al otro. Porque la estructura de la ecuación es básicamente la misma, solo que la elipse tiene un radio menor, es más pequeñita la elipse. Entonces, fíjense, cualquiera de los dos métodos sirve y cambia. Y estas elipses se vuelven circunferencias. Veamos. Las ecuaciones de transformación, eso que acabo de explicar está en el documento y lo vamos a hacer ahora paso por paso nuevamente. Mis ecuaciones son estas,
Voy a usar el primer método, el primer caso, para eliminar el 4 que tengo acá. Y no voy a aumentar un 4 en X, o sea, estoy usando la primera forma, digamos, si ustedes quieren, es igualmente válida. Y al lado está la segunda forma. O elimino el 4 en Y, o le aumento un 2, o le aumento un 4 a X al cuadrado. Cualquiera de las dos. Vamos a elegir la azul, la primera. Vamos a elegir esta. Esa y esa. Pueden elegir también la otra, cualquiera de las dos. Tienen que desaparecer las variables X y Y, ¿no? Y tienen que aparecer las nuevas variables, porque estoy usando ahora nuevas variables, no puede haber mezcla. Si ustedes ven de alguna manera que se mantienen las variables X y Y después de haber hecho la transformación, quiere decir que está mal lo que están haciendo. Como estamos usando el primer par de ecuaciones, eso que lo he resaltado con amarillo, X se reemplaza por esto y Y lo reemplazo por esto. 16 es el radio, o el término independiente mejor, y de ese par de ecuaciones y de ese par de reemplazos que hemos hecho, el radio vale 4. Se ha vuelto una circunferencia. La elipse se ha vuelto una circunferencia. Fíjense, eso es lo bueno de esto. Es casi mágico, ¿no? Es casi mágico. Y la otra elipse lo voy a transformar también. Y su radio vale 2. Voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora en la otra circunferencia eso valía 4, ¿no? El procedimiento se hace exactamente lo mismo y el radio sale 2. Perfecto. Pero tengo que transformar todas las curvas. Ya he transformado la primera, he transformado la segunda, también tengo que transformar la tercera y la cuarta, reemplazando mis ecuaciones de transformación en X y en Y. Fíjense, la ecuación 3. Esa es su ecuación. Y es igual a 3 veces X, esta. Por lo tanto, Y, ¿cuánto valía? Y vale 1/2 de R seno de tita, esa es la ecuación que nos hemos inventado. 3 veces X, esa es la ecuación que voy a colocar. Puedo sacar una función tangente, se cancela, bueno, este 2 pasa a multiplicarse con el 3, me da 6, de donde obtengo que el ángulo vale arcotangente de 6. Mi maquinita de calcular debería estar en radianes, ¿no? Porque el 6 es un real. Y hacemos lo mismo para la otra ecuación, de donde obtenemos que el ángulo vale pi cuartos. Pi cuartos. Las rectas se han transformado y las elipses se han transformado. Las elipses se han vuelto circunferencias y las rectas las estoy escribiendo como ángulos. ¿Cómo se hace eso? Reemplazando X y Y o con las nuevas variables R y tita, utilizando las ecuaciones de transformación que nos hemos inventado en el buen sentido de la palabra. Si yo utilizo estas otras, tendré que hacer el mismo procedimiento para transformar también. Y seguramente me va a salir lo mismo, porque estamos haciendo transformaciones por invarianza. Cualquiera de los dos métodos es válido. Perfecto. Fíjense, las elipses se han vuelto circunferencias. Las elipses se han vuelto circunferencias. Qué bueno, ¿no? La elipse grande se ha vuelto una circunferencia de radio 4, la elipse pequeña se ha vuelto una circunferencia de radio 2, y esas son las aperturas angulares. Ya tengo ahora una región con sus ángulos. Ahora esto es más fácil que bañarse y cantar en la ducha. Estas son mis ecuaciones de transformación. No me tengo que olvidar de hallar el jacobiano. El jacobiano se halla haciendo esto. Estoy yendo del plano X y Y hasta el nuevo plano que es R y tita. Necesito su factor de escalamiento. Derivo X respecto del radio, vale coseno de tita, X respecto de tita, eso vale menos R seno de tita, Y respecto de R, 1/2 seno de tita, y Y respecto de tita, R medios coseno de tita. En otras palabras, eso vale R medios. Por lo tanto, el elemento de área, fíjense, el jacobiano se ha modificado un poquito, ¿no? Ya no es simplemente R diferencial de R, diferencial de tita. Ahora es R medios, diferencial de R, diferencial de tita. Interesante. El área se calcula con esta formulita, es la que hemos visto hace rato, la hemos visto también en las clases anteriores. La región R es esta región. El radio va a variar, como les he enseñado, como siempre, ¿no? Ahora tengo que trazar una recta paralela a cualquier radio. Fíjense, ahí tengo dos radios rosados y dos radios anaranjados.
Y en todos los casos siempre parto de la circunferencia azul, que se llama R igual a 2, hasta la circunferencia verde, que se llama R igual a 4. Por lo tanto, el radio varía de 2 a 4. De 2 a 4. Y el ángulo variará desde acá hasta acá. De tal forma que la diferencia de estos dos me dé solo estito. Y esos ángulos son pi cuartos y arcotangente de 6. Arcotangente de 6 es más grande que pi cuartos. El ángulo es mayor. Y este es el resultado de la integral. Y ese es el área. Querer resolver en coordenadas cartesianas rectangulares, esto es prácticamente un dolor de muelas. El dolor de muelas es horrible, ¿no ve? Y eso sería querer resolver en coordenadas cartesianas rectangulares, porque como yo soy un romántico, quiero mantener, diría, mi viejo amor, que son las variables x y y, pero si me fijo bien, primero para x, diría, por ejemplo, entonces trazando una recta paralela al eje x. Tengo 3 regiones, una región, 2 regiones y 3 regiones. Y además voy a tener integrales elípticas, porque voy a despejar x o y, voy a tener integrales elípticas, medio complicado, no tiene sentido. De eso se tratan las transformaciones, ¿no? Las transformaciones sirven para que mi vida sea más fácil, en realidad es para eso. Y en muchos casos a veces uno tiene miedo porque dice, no, mi vida estaba bien nomás y cómoda con X y Y. Pero no se da cuenta que existen otras realidades, otros universos matemáticos que nos facilitan la vida. Y a veces es solo por temor o un poco de inseguridad que no queremos aprender nuevas cosas, ¿no? Eso sucede. Queremos vivir aburguesados con lo que hemos aprendido y no querer aprender nada más. Todo quiero hacer con trigonometría, todo quiero hacer como me han enseñado en el prefacultativo, y dejo de lado estas nuevas herramientas, estas nuevas formas de resolver un ejercicio. Este problema que estamos resolviendo, este ejercicio, es un ejercicio que entró como pregunta de un examen cuando los exámenes eran presenciales. Lo propuso un colega de Cálculo 2 y lo resolvió de otra forma. Vamos a ver este mismo ejercicio más adelante, pero transformándolo de otra forma. ¿De acuerdo? Acuérdense de este ejercicio. Y acuérdense del resultado. El resultado que hemos obtenido es 3 arcotangente de 6 menos pi cuartos. Y es el área que corresponde a estito. Vamos a resolver este ejercicio, reitero, de otra forma más adelante. ¿Qué pasa con los volúmenes? Veamos. Hallaremos el volumen ahora que está encerrado por estas superficies. El primero es un cilindro circular. Ya no es solo una circunferencia, porque ahora ya quiero hallar un volumen. Por lo tanto, tengo que desarrollar la superficie en el espacio. Y ese x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9 tiene que ser a la fuerza un cilindro. Fíjense que acá, si yo les dijera en el espacio también esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ya me he pasado. Esto. Si yo les hubiese dicho calcularemos el volumen de esto, la primera ecuación sería un cilindro elíptico. Pero como es un área, por eso hemos dibujado solo un área. Pero ahora tengo que dibujar, si tuviese que dibujar esto en el espacio, yo lo tuviera que dibujar así, ¿no? La elipse. Y así, un cilindro sería, un cilindro elíptico en el espacio. Es importante siempre no perder de vista el contexto en el que estamos trabajando. En este caso, esto que parecía una simple circunferencia, ahora para nosotros es un cilindro, el cilindro rojo que está pintado ahí. Luego, ¿qué más tenemos? Tengo otro cilindro. Ese cilindro tiene una sección parabólica. Esa parábola lo veo acá en el dibujo, es la parábola verde, ¿no? Pero también dice, ¿dónde quieres que lo dibuje? Me dice, ¿en el plano o en el espacio?
Por eso me dice, ¿son gráficas 2D o gráficas 3D? En este caso yo les tengo que decir, quiero que me lo grafiques en el espacio 3D, porque ahora esa circunferencia no es una circunferencia, es un cilindro. ¿De acuerdo? Y luego está el plano Z igual a 0. Perfecto. Si me fijo con detenimiento, el volumen que yo quiero calcular tiene que ser el volumen que está acá. Esta partecita, bueno, no se ve muy bien, lo voy a ver desde marcano, tampoco se ve con ese, a ver, con celeste tal vez. ¿Sí? Es ese volumen. Y que tenemos acá atrás también, ¿no? Es interesante este gráfico. Sería más o menos así. Una silla de montar visto de perfil. Imagínense que nuestro punto de vista está acá. Estamos mirando hacia allá. Lo que yo voy a ver es el paraboloide y el cilindro, las caras del cilindro. Una cara y otra cara, que sería esta, por ejemplo, esa cara, y la otra estará por acá atrás. ¿De acuerdo? Si yo veo de este otro lado, lo que voy a ver es una cosa así. Eso es lo que yo voy a ver. Si veo desde acá. Si vemos desde acá, ¿no? Ya tengo una idea de cómo es la superficie, o el volumen que estoy encerrando con las tres superficies. Hay tres, ¿no? El paraboloide circular, el cilindro circular, el cilindro parabólico y el plano Z igual a 0, que es el plano XY. Digo, Z, ¿de dónde a dónde tendría que hacer variar? Para la altura, Z va a variar desde 0 hasta el paraboloide. Hasta el paraboloide. Y la base va a ser este cilindro, en el plano XY. Está acá abajo, ¿no? Ahí está la base. Yo voy a caminar por la base y cuando levante la cabeza siempre voy a ver el paraboloide, el cilindro parabólico, mejor dicho, parabólico, me estoy inventando. Acá está la elipse en el plano XY, eso que he tratado de dibujar acá. Y si ustedes se ponen a caminar dentro de esta elipse, levantando la cabeza, siempre van a tener el cilindro parabólico. Está pintado con verde en este dibujo. Y en Z va a variar desde 0 hasta este cilindro. Y mi base va a ser una elipse. Esta elipse. No, ni siquiera elipse, perdón. Pues elipse es más fácil que una elipse. Es, ¿dónde está? Mucho salta mi máquina. Es una circunferencia. En el plano XY tengo una circunferencia. En el espacio es un cilindro. Ya. Como tengo esa circunferencia, porque es ahí donde voy a colocar límites en el plano XY, polares a ojo cerrado. El volumen es así. La función o la altura, que es la función f, en este caso mi altura va a ser la variable z, y la base va a estar en el plano XY. Y la base en el plano XY es una circunferencia. Y la altura tiene una forma que varía, ¿no? Una forma que varía. Estoy volviendo a hacer ese dibujo un poquito más grande. La altura varía de acá a acá. De acá a acá. De acá a acá. La altura está variando desde el plano Z igual a 0 hasta este cilindro. Cilindro parabólico. Y tengo la ecuación de ese cilindro parabólico, sí, vale esto. Y tengo que despejar Z. Está fácil despejar Z. Z va a ser y al cuadrado sobre 3. Perfecto. Como voy a usar coordenadas parabólicas, polares, coordenadas polares, porque hay una circunferencia en el plano XY. En coordenadas polares no hay que olvidarse de las ecuaciones, son x igual al radio coseno del ángulo. Esas son las ecuaciones. Acá no tengo elipses, ¿no? Así que no tengo que hacer ningún truco de aumentarle o de multiplicar o dividir por algún valor a x o a y.
es mucho más sencillo. Esto es simplemente una circunferencia. Estas son las ecuaciones que voy a utilizar. X al cuadrado más y al cuadrado me da R al cuadrado, por lo tanto obtenemos de que el radio vale 3. Necesito despejar la altura. Necesito despejar la altura, ¿qué es esto? Z. Despejo Z, está por acá. Esta es una ecuación escalar, así que lo voy a parametrizar simplemente. En lugar de y voy a colocar r seno de tita. Como y está elevado al cuadrado, me va a quedar simplemente y al cuadrado seno de tita, por lo tanto, esta es la altura. Esa ecuación es la altura. Se lo voy a poner ahí. Y luego tengo el elemento de área, que ya no es diferencial de x y diferencial de y simplemente. Ahora es r, diferencial de r, diferencial de tita. Y ya está. Ya están. Ahora, el radio de 0 a 3, ¿no? Fíjense, de 0, voy a dibujarme. Es una circunferencia como esta, centrada en el origen de coordenadas. El radio siempre se mide desde el polo. Tengo que trazar una recta paralela a un radio cualquiera. Entonces siempre parte de 0 y siempre llega a 3. Siempre parte de 0 y siempre llega hasta la ecuación de esta circunferencia. Y esa circunferencia se llama radio igual a 3. Por lo tanto, el radio varía de 0 a 3. Acá el radio nunca se va a anular, por lo tanto, que dé una vuelta completa. De 0 a 2pi el ángulo. No es como en el caso de la lemniscata, que el radio desaparecía, ¿no? Fíjense, aquí desaparecía en 45 grados. Acá no, la circunferencia nunca desaparece, el radio nunca se anula. Siempre varía, siempre vale 3. Por lo tanto, el ángulo que dé una vuelta de 0 a 2pi directamente, ya no me complico. El 1/3 lo saco fuera de la integral y resolvemos esta integral. Y el resultado de esa integral es 27/4 de pi. La primera integral que vamos a resolver es para el radio. Eso es 1/4 de radio al cuadrado, a la cuarta, perdón, evaluado entre 0 y 3, que es lo que tenemos acá. Ese 4 se multiplica con el 3, por eso aparece un 12, r a la cuarta, eso es 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, dividido entre 2, y esta es la integral que tengo que resolver, que es la más complicadita, digamos, pero ese seno cuadrado de tita por el diferencial de tita, lo puedo reemplazar por 1 menos coseno de 2 veces el ángulo dividido entre 2, ¿no? Y se vuelve una integral mucho más sencilla, y el volumen es ese. Querer resolver esto en coordenadas cartesianas rectangulares puede ser complicado, en los límites, ¿no? Bueno, tal vez la función subintegral z sea fácil, va a ser simplemente 1/3 de y al cuadrado. Z va a ser 1/3 de y al cuadrado, es facilito. Pero tengo que colocar límites para una circunferencia. Y cuando coloco límites para una circunferencia, siempre aparece una raíz. Entonces tengo que hacer una sustitución trigonométrica para resolver esa integral. En cambio, en polares, fíjense, esto sale bien simple. Bien simple. Veamos otro. Si tengo dudas, interrúmpanme, ¿no? No se preocupen. No me voy a molestar, es más, me voy a alegrar que me interrumpan, porque no quiero irme triste como el ingeniero Vargas, que se ha ido triste porque nadie le preguntaba nada. Ese es nuestro resultado. Veamos. Me piden evaluar esta integral en esta región. Esa región está un poquito más interesante. Es x al cuadrado más y al cuadrado igual a x más y. Tengo que reemplazar cuadrados, ¿no? O completar cuadrados para graficar. Lo he dibujado en el GeoGebra y es esto. Su centro estará por acá, en 1/2 y 1/2 posiblemente. Solo viendo la gráfica, ¿no? Sí, en 1/2 va a estar. Y tendrá su propio radio. Vamos a resolver este ejercicio de dos formas. De dos formas. Una, sin mover el polo. Y otro, moviendo el polo. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Primero, de la forma tradicional. Tengo una circunferencia, y como hay una circunferencia, lo mejor es usar polares. Si tengo elípticas o elipses,
También puedo usar polares generalizando las polares, multiplicando o dividiendo por algún valor, por la raíz cuadrada en general, de esos coeficientes que están multiplicando a X o a Y. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. En este caso tengo una circunferencia normal, no es una elipse rotada, ni trasladada, ni nada por el estilo, solo es una circunferencia, por lo tanto, solo voy a usar sus propias ecuaciones. Voy a reemplazar las ecuaciones de transformación en la región para ver en polares esa ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado, para mí eso vale radio al cuadrado, y X más Y va a ser R coseno de tita más R seno de tita. Puedo factorizar un R y nos queda esta ecuación. He factorizado un R para que yo pueda cancelar esto con esto. Y ya tengo la ecuación del radio. Y ese ya está despejado el radio. Parte del problema ya está resuelto. Ya está. Coseno de tita, seno de tita. Ahora, mis límites. Aquí voy a tener que tener un poquito de cuidado, porque tengo que acordarme un poco de la lemniscata. Para colocar límites lo que se hace es buscar rectas tangentes a la curva. Y esa recta tangente en la lemniscata valía tita igual a pi cuartos. Entonces ahí esas rectas me van a permitir encasillar o meter dentro de esas dos rectas la región. En la lemniscata hemos hecho así, de menos pi cuartos hasta pi cuartos, por ejemplo, o simplemente pusimos de 0 a pi cuartos y multipliqué por 2 mi resultado, pero lo he metido dentro de este cono amarillo que he dibujado ahí a la lemniscata. No, por eso no puse de 0 a pi medios, de 0 a pi o de 0 a 2 pi, lo he encajonado a la curva con esas dos rectas. Ahora tengo que buscar esas rectas acá, y esas rectas en realidad solo hay una, que es esta, pero que le puedo dar distintos valores angulares. Hay una semirrecta, porque no se olviden que son semirrectas. Hay una semirrecta que es esta, y hay otra semirrecta que es esta, aunque ambas forman parte de la misma recta, pero es mejor verlo como semirrectas. Acá era más visible, ¿no? Una semirrecta acá abajo y otra semirrecta acá. O una semirrecta acá, como pusimos de 0 a pi cuartos, por ejemplo, entonces había una semirrecta ahí y otras semirrectas acá. Entonces tengo que buscar estas dos semirrectas, porque mis límites voy a colocar de tal forma que esto varía así. Para ¿cómo voy a buscar esas semirrectas? En la lemniscata era fácil, simplemente había que fijarse el ángulo donde el radio se anulaba. Acá también tengo que buscar valores donde el radio se anula, tengo que hacer lo mismo. El mismo criterio. En la lemniscata era más fácil porque era una función trigonométrica directa, ¿no? El coseno de 2 veces tita. 2 veces tita tenía que valer 90 grados para que el coseno se anule. Pero el criterio sigue siendo el mismo. Entonces lo que voy a hacer es... Eso va a valer 0, porque eso es el radio. Lo mismo que en la lemniscata. Lo que voy a hacer es dividir todo por coseno de tita, de tal forma que esto se vuelva menos 1. 1 en realidad, y acá lo pongo coseno de tita, y esto se mantiene como 0. Seno sobre coseno para nosotros vale tangente, y este 1 pasa al otro lado como menos 1. Resolviendo encuentro estos dos ángulos. Tengo que fijarme cuál. Voy a tener más soluciones posiblemente, porque la función tangente, no se olviden de que es una función cíclica. Entonces van a haber muchas soluciones, infinitas soluciones, pero tengo que buscar dos que respondan a este dibujo. El primero, menos pi cuartos, es esta semirrecta. Ese es el primero, menos pi cuartos. Y el 3 pi cuartos es la otra semirrecta. Entonces, entre esas dos semirrectas estoy metiendo esta mi circunferencia. Igual que en la lemniscata, solo que en la lemniscata estas dos semirrectas formaban un ángulo, ¿no? De 90 grados entre ambas. En cambio acá forman un ángulo llano, 180 grados, entre la semirrecta naranja y la semirrecta azul o verde que están viendo ahí. Ya está, ya tengo mis dos valores angulares.
Ahora lo único que voy a hacer es resolver mi integral. ¿El radio de dónde a dónde? Igual, para no equivocarme. El radio de 0 hasta la circunferencia. 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 ¿Ya tengo despejado la circunferencia? Sí, ya tengo despejado la circunferencia. Por lo tanto, es de 0 hasta la circunferencia. ¿De acuerdo? Sin olvidarme el x más y que tengo acá. Sin olvidarme de eso. Sin olvidarme de eso. Sigamos. Eso es coseno de tita más seno de tita. Tienen un radio cada uno de ellos que se va a multiplicar con el radio del jacobiano de transformación del elemento de área. Por eso aparece un radio al cuadrado. Diferencial de r, diferencial de tita. Y fíjense que el ángulo estoy colocando, la variación estoy colocando desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos. El radio siempre se mide en ese sentido, ¿no? El radio siempre es antihorario. Siempre es antihorario. Por eso coloco desde menos pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Hay que resolver esta integral. Va a ser larga, porque r al cuadrado, la integral me va a dar un r al cubo sobre 3. Y cuando reemplace voy a tener coseno de tita más seno de tita elevado a la cuarta, en realidad. Todo elevado a la cuarta. Va a ser una integral larga, pero el resultado final vale pi medios. Esa es una forma de resolver. La otra forma, fíjense, la segunda forma es más simple y mucho más directa, porque ahora no solo voy a mantener el origen de coordenadas, lo que voy a hacer es mover los ejes. Fíjense, esta era la circunferencia. Esa circunferencia desplazada, rotada, ¿no? Completo cuadrados. ¿De acuerdo? Va a aparecer ese término que estoy aumentando. Obtengo su centro y obtenemos su radio. Su radio vale raíz de 2. Interesante. Porque ahora lo que estoy haciendo en este ejercicio es lo siguiente. He identificado en esta circunferencia, he identificado su centro y su radio. El centro está en un medio, y el radio vale lo que hemos calculado, no me acuerdo cuánto, 1 sobre raíz de 2. Entonces, mis ecuaciones de transformación, fíjense cómo lo estoy poniendo, lo estoy construyendo acá, las ecuaciones de transformación, acá. Para mí eso va a valer x y para mí eso va a valer y. En otras palabras, 1 menos 1 medio va a ser r coseno de tita. Y y menos 1 medio va a ser r seno de tita. Igual que las polares, solo que ahora a esto le estoy llamando r coseno del ángulo y a todo esto le estoy llamando r seno del ángulo. Despejo x y y. ¿Y qué hemos obtenido? Unas ecuaciones de transformación diferentes. Ahora lo que estoy haciendo es llevar el polo al origen de que estaba en el origen de coordenadas al nuevo punto que es 1 medio, 1 medio. Es como si trasladara el origen de coordenadas. Es como si trasladara mi sistema de referencia. O como si agarrara esta circunferencia y lo pusiera acá, al medio. Una cosa así. Eso es lo que estoy haciendo con este cambio de variables. Tengo que hallar su jacobiano de transformación. Bueno, va a ser el mismo, porque este 1 medio al derivarse va a ser 0, así que su jacobiano de transformación vale lo mismo. X más y, x vale para mí 1 medio más r coseno de tita y y vale 1 medio más r seno de tita. Hay que sumarlos. Por lo tanto, voy a tener 1 más r coseno de tita más r seno de tita. ¿De acuerdo? Eso vamos a tener multiplicado por este radio que no hay que olvidarse. Por eso aparece en este segundo paso r al cuadrado, El radio, fíjense, se ha simplificado harto, porque estoy colocando ahora mis límites en el valor del radio que hemos calculado. 1 sobre raíz de 2. El radio varía desde 0 hasta 1 sobre raíz de 2 y el ángulo que dé una vuelta completa. Porque ahora ya no estoy colocando límites, en la circunferencia sin modificar las ecuaciones de transformación. Ahora los límites estoy colocando acá, de 0 hasta 1 sobre raíz de 2 y el ángulo que varíe de 0 a 2pi. Ese es el efecto que he conseguido
con este nuevo cambio de variable que estoy haciendo. Y el resultado, fíjense, las integrales son mucho más sencillas, mucho más facilitas, y el resultado también sale pi medios. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, ahí vamos a quedar. Y la siguiente clase vamos a continuar viendo cosas más generales. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es seguir viendo transformaciones, pero con ecuaciones más generales, ya no las polares, porque las polares son súper conocidas, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay otro tipo de ecuaciones? ¿O qué pasa si yo me invento ecuaciones de transformación? Lo primero que habrá que verificar es si la transformación es admisible. En otras palabras, habrá que hallar su jacobiano, haciendo exactamente lo mismo, construyendo ese jacobiano, que es otra forma de poner así, que me va a permitir ir del plano X y Y, pero ya no a R y θ ahora podré ir a cualquier otro sistema de ecuación con otras, a otro modelo geométrico, quiere decir con otras variables y con otras ecuaciones de transformación. Pero es básicamente lo mismo. En Polars lo que hicimos es lo mismo, solo que aquí no puse U y B, puse R y θ. R y θ pusimos, ¿no? Ahora voy a poner en general U y B. Ok, jóvenes. Con eso damos por concluida la clase del día de hoy y nos vamos a ver el día miércoles para continuar con nuestro avance de materias. Hasta el miércoles, jóvenes. Hasta luego, Hasta el día miércoles, ingeniero. Nos vemos, muchachos, y gracias. Gracias por sus aplausos. Un abrazo, cuídense.